Mi nombre es Fidel Sánchez Solís y en este video vamos a realizar la prueba de todos los sensores utilizando el multímetro, osciloscopio y el escáner. Para eso vamos a entrar Primero vamos a empezar con el sensor de inductivo. Para eso vamos a entrar al sistema diagnóstico. Y aquí podemos ver el sensor inductivo. Y como podemos ver, el sensor inductivo nos dice que el voltaje de alimentación nos tiene que dar 1 voltio y la resistencia 200 ohms. Y para eso vamos a medir con el multímetro. La masa del multímetro vamos a contar al negativo de la batería y el positivo al canal 1. Y vamos a dar arranque para como podemos ver, nos marca 1 voltio. Y a continuación vamos a medir la resistencia. Y como podemos ver, nos marca 200 ohms. Ahora vamos a medir con osciloscopio. Aquí la masa del osciloscopio vamos a conectar al negativo de la batería y el positivo al pin. El positivo vamos a conectar al pin 1 y vamos a encender el osciloscopio. Y como nos dice 2 voltios por división y 2 milisegundos por división. Y ahí vamos a poner en marcha el motor. Y como podemos ver, nos marca el mismo diseño. Ahora vamos a medir el sensor Hall. Y con el sensor Hall nos dice que el voltaje de alimentación nos tiene que dar 5 voltios. Y para eso vamos a medir con multímetro. Para medir el voltaje de alimentación vamos a conectar la masa del multímetro al negativo de la batería y el positivo al canal 1 del sensor Hall. Y vamos a dar en marcha el motor. Como podemos ver, nos marca 5 voltios. A continuación vamos a medir con osciloscopio. Vamos a conectar el negativo del osciloscopio al negativo de la batería y el positivo al pin 2 del sensor Hall. Y vamos a encender nuestro osciloscopio.
y nos dice que tenemos que poner en 1 voltio por división y 50 milisegundos por división. Y ahí vamos a dar marcha al motor. Y como podemos ver, nos marca la misma señal. Vamos a continuar con el sensor de temperatura de aire. El sensor de temperatura nos dice que el voltaje de señal tiene que marcar de 0 a 5 voltios. Para eso vamos a sacar nuestro multímetro. La masa de multímetro al negativo de la batería y el positivo al canal 1 del sensor. Y como podemos ver, nos marca 3.41 voltios. También vamos a medir la resistencia de este sensor. En el negativo le colocamos al canal 1 y el positivo al canal 2. Como podemos ver, nos marca 3.21 ohmios. Como nos marca 3.21 ohmios, aquí en la figura nos debería dar 15 centígrados. Y para medir los canales, canal del sensor de temperatura de refrigerante y sensor de temperatura de aire, vamos a sacar nuestro osciloscopio. La masa del osciloscopio conectamos al negativo de la batería y el canal 1 al sensor de temperatura de aire, el canal 2 al sensor de temperatura de refrigerante. Y vamos a encender nuestro osciloscopio. Vamos a activar nuestro canal 2. Y como podemos ver, nos marca 0 voltios el canal 2, que es del sensor de temperatura de refrigerante, y también nos marca 0 voltios el sensor de temperatura de aire. Y vamos a ajustar escala de tiempo a 1 voltio por división. Y vamos a dar marcha al motor para que como podemos ver, el canal 2, que es del sensor de refrigerante, sensor de temperatura de refrigerante, baja el voltaje. Continuamos con el sensor de pedal de acelerador. El pedal de acelerador nos dice que el voltaje de alimentación nos tiene que marcar 5 voltios. Voltaje en el pin 3 al 5% de trabajo nos tiene que marcar de 0 a 5 voltios. En 50% de ciclo de trabajo 2,5 voltios y en 95% de ciclo de trabajo 4,5 voltios. Y resistencia entre el pin 1 y el pin 4 nos tiene que marcar 5000 ohmios. Y vamos a empezar a medir
voltaje de alimentación con el multímetro. Aquí la masa del multímetro vamos a contar al negativo de la batería y el positivo al pin 1 del sensor. Y vamos a dar arranque al motor, y como podemos ver nos marca 5 voltios. Y ahora, como nos pide aquí por ciclo de trabajo, vamos a poner el positivo al pin 3 del sensor y vamos a dar arranque de 5%. Y como podemos ver aquí nos marca 1,78 voltios, y vamos a acelerar más al 50% para que nos dé 2,5 voltios. Y aquí podemos ver que nos da 2.49 voltios. Y por último vamos a acelerar al 95% para que nos dé 4,5 voltios. Como podemos ver nos marca 4,49 voltios. Ahora vamos a medir la resistencia del sensor, que vamos a poner aquí. Vamos a poner la masa del multímetro al pin 1 y el positivo al pin 4. Y vamos a poner a 20K, y como vemos nos marca 5000 voltios. Nos marca 5000 ohms. A continuación vamos a medir con el osciloscopio. Para eso ya está contado la masa del osciloscopio en el positivo, en el negativo de la batería, y el positivo vamos a conectar al pin 1. Y vamos a encender nuestro osciloscopio. Y como podemos ver, nos va a dar la misma señal. Y ahora vamos a comprobar con el osciloscopio. El positivo al pin 2, y vamos a encender nuestro osciloscopio y vamos a dar arranque para... Como podemos ver, nos marca esta gráfica en 1 voltio por división y 2 milisegundos por división, y cuando aceleramos varía el ancho de pulso. Continuando, vamos a medir el sensor sonda lambda, que es el sensor de oxígeno. Nos dice que el voltaje de alimentación nos tiene que marcar de 11 a 14 voltios, y voltaje de señal de 0 a 1 voltios, y resistencia eléctrica a 20 centígrados de 2 a 4 ohms. Y vamos a empezar a medir voltaje de alimentación con el multímetro. La masa del multímetro vamos a apuntar al negativo de la batería y el positivo al pin 1 del sensor. Y vamos a poner en 20 volt, y vamos a dar arranque para que marque.
y como podemos ver nos marca 13.35 voltios y está. Ahora vamos a medir voltaje de señal. El positivo nomás vamos a cambiar al pin 2, que es la señal, y como podemos ver nos marca 0,9 voltios y está bien. Ahora vamos a medir la resistencia. Aquí el positivo del multímetro conectamos al pin 2 y el negativo al pin 1. Y vamos a poner en 200 ohms. Y como podemos ver nos marca 3 ohms. Ahora vamos a medir con el osciloscopio, el oscilograma que nos tiene que marcar esta señal. La masa del osciloscopio conectamos al negativo de la batería. Y el canal 1 conectamos al pin 3. Y vamos a encender nuestro osciloscopio. Como nos dice, en 200 milivoltios por división y 1 segundo por división. Y vamos a dar arranque para que nos marque la misma señal. Y tiene que calentar para que nos dé la misma señal. Y como podemos ver, cuando ya está caliente el sensor nos marca la misma señal. A continuación vamos a medir el sensor medidor de masa de aire, que es el sensor MAP. Aquí nos dice que el voltaje de alimentación nos tiene que marcar 5 voltios y el voltaje de señal 0 a 5 voltios. Y para eso vamos a empezar a medir con multímetro. La masa del multímetro vamos a conectar al negativo de la batería y el positivo al pin 3. Y vamos a arrancar el motor. Y como podemos ver nos marca 5 voltios. Y ahora vamos a comprobar el voltaje de señal. Solo vamos a cambiar el positivo al pin 2. Y como podemos ver nos marca 0,5 voltios. Ahora vamos a hacer el oscilograma con osciloscopio. Aquí la masa del osciloscopio vamos a poner al negativo de la batería y el canal 1 al